Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Está convulsionado el mundo, ¿eh? Realmente los atentados en Bruselas, la presencia de Obama en Cuba, la situación en Brasil y la expectativa de la llegada precisamente del presidente de Estados Unidos a la Argentina son temas que ocupan nuestra agenda de esta mañana. Ahora nos vamos a ir precisamente a Río de Janeiro, vamos a conversar con el licenciado Santiago Pérez, que es argentino, analista político que radica precisamente en Río de Janeiro. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Muchas gracias por la invitación al programa. Un gusto en saludarte. Bueno, y evidentemente hay convulsión, hay tensión, hay drama en distintos lugares del mundo, pero si nos focalizamos en Brasil, la última información dicen que otra vez la justicia deniega a Lula asumir el cargo que le había ofrecido Dilma Rousseff. De alguna manera muchos entienden que era como para encubrir, para protegerlo de esta suma de cargos de corrupción que se le están atribuyendo. Es correcto. Recordemos que Lula da Silva está siendo investigado por la justicia de primera instancia por enriquecimiento ilícito, básicamente por una devolución de favores que habría recibido de la empresa Overdrecht, la principal constructora del país, a cambio de contratos de obra pública. Se le adjudica la propiedad de un departamento triplex en la ciudad de Guarujá, realmente de un valor muy elevado, y también un campo en el estado de San Pablo que habría recibido como contraprestación por ofrecerle contratos a la empresa. Santiago, ¿y cómo quedó en este punto que estás desarrollando el tema de las alhajas que encontraron depositadas en un banco en nombre de Lula precisamente? Bueno, justamente todo está siendo investigado por la justicia. En todos los casos hay algún mecanismo siempre que habría utilizado el expresidente, como alguna figura de un testaferro o poner las propiedades a nombre de un tercero. Siempre había intentado protegerse de eventuales investigaciones, pero las escuchas telefónicas dan a entender que él era efectivamente el propietario de estos inmuebles, y las escuchas telefónicas también dan a entender, que es quizás lo más importante para esta cuestión, que el motivo de fondo de convocar a Lula al gabinete de Dilma Rousseff no es una cuestión política, una cuestión de gobierno, sino que es el objetivo de fondo sería que Lula, al acceder al gabinete, tendría fueros privilegiados y ya no podría ser investigado por la justicia de primera instancia, que incisivamente lo investiga, sino solo por el Supremo Tribunal Federal. Ahora, esta decisión precisamente de los magistrados de la justicia, evidentemente ponen en foco también a Dilma Rousseff, que se prestó precisamente a facilitarle esa opción, esa alternativa, precisamente además para encubrir y protegerse de la mano de la justicia. Sí, por supuesto, y no solamente eso, sino que desde el punto de vista político, Dilma Rousseff queda completamente desdibujada, ya que convoca a su gabinete a un hombre que tiene más potencia política que ella. Sería una situación un poco particular, en donde el ministro tiene más poder que el presidente. Así que, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista político, Dilma está jugando sus últimas cartas para salvar su gobierno, que tampoco es garantía que suceda, ya que, recordemos, hay un pedido de juicio político en proceso ya dentro del tratamiento parlamentario. Aquí han llegado informaciones sobre un presunto allanamiento de un hotel donde habría estado
hospedado, o yo diría casi ocultado Lula, ¿es verdad eso? Sí, es correcto, es correcto. La justicia está allanando, está investigando, los teléfonos estuvieron intervenidos, es decir, la justicia está operando con todo su poder. También recordemos que el gobierno de Dilma Rousseff está debilitado y como sucede muchas veces, lamentablemente, en muchos países del mundo, es solo cuando el gobierno está debilitado que la justicia comienza a moverse e investigar y la presión social que tenemos en Brasil con el repudio a estos hechos de corrupción, con fuertes manifestaciones populares, sumados a un descontento social por la delicada situación económica por la que atraviesa el país, todos juntos de que la justicia sienta que es el momento de actuar y avanzan las investigaciones. Esto, Santiago, ya es, tú hablas de fin de ciclo, esto estaría terminando la alianza con la presidenta Dilma Rousseff en el marco del gobierno. Bueno, realmente sería muy, o sea, en este momento Dilma Rousseff está haciendo equilibrio prácticamente para mantenerse en el cargo. Las grandes, eh, las grandes cuestiones económicas que hay que resolver en el país, que necesitan apoyo parlamentario, necesitan de medidas muchas veces poco populares. Evidentemente Dilma Rousseff no está afrontando ninguno de estos temas porque su única agenda es mantenerse en el cargo, está realmente acorralada por la oposición. Así que sí, sería un éxito para Rousseff terminar su mandato. Ahora, más allá a partir de allí, creo que sería realmente difícil para el Partido de los Trabajadores, aún con la candidatura de Lula da Silva, poder renovar el mandato. Así que creo que estamos en las puertas de un fin de ciclo, como viene sucediendo en muchos países de América Latina, ¿no? Uh-huh. El fin de ciclo no solo pasaría por Lula, también pasaría por el gobierno de Dilma Rousseff, evidentemente. Sí, por supuesto, el Partido de los Trabajadores, que gobierna el país desde el año 2003, Lula en 2 oportunidades y Dilma Rousseff en 2 oportunidades, sería un ciclo total de 16 años, estaría llegando a su fin de forma anticipada o, en su defecto, en el final del mandato de Rousseff. Uh-huh. Bien, a esto evidentemente hay que sumarle la crisis económica que vive Brasil, una crisis que evidentemente está, yo diría, en un momento eh, muy difícil de superar. Sin lugar a dudas, la economía brasileña afronta un momento muy delicado. Estamos teniendo caída del Producto Bruto Interno, Uh-huh. disminución de la actividad económica, aceleración de la inflación, aumento del desempleo. Estos últimos 3 años, si los computamos como una unidad, es decir, 2014, 2015, 2016, si lo sumamos, estamos hablando del peor trienio de los últimos 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que Brasil no tenía 3 años consecutivos de recesión y la situación económica comienza a preocupar a las familias. Uno aquí viviendo en Río de Janeiro, viviendo en Brasil, comienza a sentir en carne propia la crisis, escuchando historias de personas que pierden su empleo, de negocios que cierran, de empresas que van a la quiebra, de cortes de planes de inversión, es decir, no solamente los números macroeconómicos, sino en la vida cotidiana se percibe la desaceleración de la economía y la preocupación que esto genera. Uh-huh. Bien, evidentemente una situación incontrolable la que se está dando en Brasil y con perspectivas de derrumbe absoluto. ¿Hay alguna fecha estimada en lo cual puede ser el crack definitivo de toda esta situación? Bueno, la economía realmente, todos los números auguran que el 2016 es un año perdido. Uh-huh. Tendremos otra vez caída del Producto Bruto Interno. Se especula, aunque eventualmente la economía podría volver a crecer recién en el año 2017. En lo que respecta al tema político, la oposición negocia a contrarreloj el juicio político de Rousseff. Recordemos que se necesitan 2/3 del Parlamento, 2/3 de los diputados para que esto sea aprobado. La oposición negocia con distintas fuerzas. El Partido de los Trabajadores intenta retener los votos necesarios para bloquear este proceso. Creo que en el transcurso de la primera mitad del año tendremos una definición al respecto. Y bueno, y a mitad de año, recordemos, a partir del 5 de agosto, tendremos en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos, uno de los eventos más importantes del mundo, que probablemente pueda aportar un poco de
de paréntesis a toda esta situación, pero sin lugar a dudas 2016 será un año de grandes definiciones políticas y económicas. Bien. Parece ser que Argentina estaría pidiendo una reunión urgente en el marco del Mercosur para precisamente considerar esta crisis de Brasil. ¿Cómo se ve desde allí? Bueno, realmente Brasil es un país muy grande, muy importante, es el principal socio del Mercosur y realmente la agenda aquí en Brasil está muy focalizada en lo interno, digamos, no le dan mayor importancia a lo que pueda decir o dejar de decir el Mercosur, porque bueno, Brasil es prácticamente más de la mitad del Mercosur, es solo Brasil, así que la opinión de los otros socios es realmente, es escuchada, pero no es tan relevante para la agenda política local como por ahí sucede en otros países donde el Mercosur es algo mucho más de mayor peso. Ujú. Así Claro, que ese es pero el... a nivel regional Brasil tiene también su peso, evidentemente, y muy considerable, y hay gran preocupación en los países integrantes del Mercosur, a tal punto de que se está tratando de generar una reunión rápida, aunque sea a través de videoconferencia, antes que llegue el presidente Obama a la Argentina. Sí, por supuesto, la preocupación del Mercosur evidentemente existe de los terceros países. Recordemos el caso argentino, que es quizás el más emblemático, que el principal destino de las exportaciones industriales argentinas es Brasil. Brasil en caída económica. Por ejemplo, este año tuvimos la noticia de que la industria automotriz brasileña está trabajando al 50% de su capacidad. Con ese escenario, ¿qué capacidad puede tener la economía brasileña de absorber vehículos argentinos? Es decir, este derrumbe repercute de manera determinante en todos los socios. Ujú. Recordemos que hace un tiempo, apenas semanas atrás, el presidente Macri había pedido precisamente la suspensión de Venezuela en el marco del Mercosur. Y ahora parece ser que sería lo mismo, algo parecido, donde se pide la suspensión momentánea de Brasil en el marco del Mercosur eh, hasta que se resuelva el problema legal que está viviendo el país. Bueno, en realidad el caso de Venezuela, Macri después levantó esa propuesta. Él en su campaña había dicho que iba a proponer la suspensión de Venezuela de Mercosur en base a la cláusula democrática, alegando que Venezuela no era una democracia. Pero luego, cuando fueron las elecciones legislativas y la oposición ganó en Venezuela y recuperó el control de la Asamblea Nacional, Macri dijo que iba a levantar ese pedido porque consideraba que la situación había cambiado en Venezuela. Creo que aquí en Brasil no se ha llegado a pedir que la expulsión del Mercosur, porque a pesar de la crisis económica y política que vivimos, las instituciones brasileñas continúan funcionando y no ha habido un derrocamiento del gobierno o no ha sucedido nada de fondo estructural que atente contra la democracia. Por ahora es una cuestión política y judicial solamente, ¿no? Bien, bien. Santiago, ¿hay expectativas porque llega el presidente Obama a la Argentina? ¿Cómo se vive desde ahí? Bueno, efectivamente es un tema muy importante Argentina. Los sectores empresarios en Brasil están muy entusiasmados con el presidente Macri, están muy interesados en estudiar la posibilidad de inversión en Argentina. Han recibido con muy buenos ojos la llegada del cambio de gobierno en el principal socio. De hecho, yo personalmente he recibido muchos comentarios de brasileños interesados en acercarse a la Argentina. Eh, y por supuesto la llegada de Barack Obama es seguida de cerca porque es una demostración de este nuevo posicionamiento de la República Argentina, más amigable a los mercados internacionales, más amigable a los inversores. Así que eventualmente todo lo que sucede con Obama en Argentina es interesante sobre todo para los sectores económicos y empresarios brasileños que tienen interés en el éxito de Argentina y que ven a Mauricio Macri como una puerta de entrada de una nueva era en la región, especulando con un cambio de gobierno en Brasil y con la llegada de alguna fuerza política más amigable con el capital, con la inversión, ¿no? Bien, bien. ¿Te queda algún tema que se me escape, Santiago?
No, bueno, y simplemente por ahí es interesante que también se ha seguido muy de cerca aquí en Brasil, como en los Estados Unidos. Vos, Agustín, lo sabrás mejor que yo, estando allí en Miami Ujú. y en todo el mundo en el tema de la visita de Obama a Cuba, que ¿Cómo realmente es un repercutió hecho. allí? No, fue muy bien recibido, tanto por las cuestiones, por los círculos políticos como por los círculos económicos. Digamos, un paso adelante en la relación de Estados Unidos con toda América Latina. Recordemos que la cuestión cubana era siempre un impedimento para las relaciones, las sanas relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Siempre en cualquier cumbre latinoamericana el tema Cuba salía para cuestionar la acción de Estados Unidos y a partir de ahora si Barack Obama consigue normalizar relaciones y consigue de alguna manera destrabar el embargo, que bueno, ahí se necesita apoyo parlamentario que en este momento es dominado por los republicanos, pero siempre que se pueda acercar a Estados Unidos, a América Latina, es bien recibido por Brasil. Y aparte Brasil es un país que tiene inversiones en Cuba, que ha sido bienvenido por Cuba, empresas brasileñas para hacer puertos y aeropuertos principalmente. El Mariel. Así que exactamente, la empresa Overdredge puntualmente, que es esta empresa que está investigada ahora, es la que hizo las inversiones en Cuba. Y la llegada a Estados Unidos siempre es un tema importante porque sería un eventual socio en inversiones, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Información que está circulando en este momento en las redes sociales hablan de una inminente detención de Lula y un periodo muy cortito del mandato de Dilma Rousseff. Para cerrar, ¿cómo aprecias estas dos afirmaciones? Bueno, efectivamente hay un pedido de prisión preventiva de Lula da Silva que fue hecho por el juez, por el Ministerio Público del Estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde se está llevando a cabo la investigación. Pero ese pedido de prisión preventiva tiene que ser aprobado por un juez, el cual ya ha sido designado. Realmente no recuerdo en este momento el nombre de la jueza, es una mujer que tiene que tomar cartas en el asunto y aprobar o rechazar el pedido de prisión preventiva de Lula da Silva. Pero este pedido, este proceso formal en donde la jueza tiene que aprobar la prisión preventiva es un proceso que no tiene fecha y aún no ha sido marcada la fecha de definiciones. Así que Ujú, si bien hay un pedido formal de prisión preventiva de Lula da Silva, no significa necesariamente que el expresidente vaya preso en lo inmediato. ujú, ujú. Bueno, Odebrecht está preso, ¿verdad? Eso sí, en ese caso sí, es uno de los Eh, principales. y, y es uno de los grandes empresarios multimillonarios que tiene inclusive participación de negocios espurios en distintos lugares del mundo. Así que no sería una gran sorpresa que eventualmente, ante cómo están las cosas, Lula termine preso en cualquier momento. Por supuesto, este empresario Overdredge, que es uno de los principales empresarios del país, es un hombre muy poderoso. Realmente el hecho que haya ido, efectivamente, haya sido condenado y esté recluido, privado de su libertad, es un acontecimiento muy importante para Brasil. Muestra que las instituciones están funcionando, que los poderes están funcionando independientemente. Y al mismo tiempo, antes de ser detenido, este empresario, cuando vio que su situación era muy compleja y que ya prácticamente era un hecho que iba a ser detenido, él dijo en declaraciones a la prensa que si él era detenido, iban a ser muchos que iban a caer con él, inclusive el expresidente Lula. Así Ujú. que ahí podemos ver las vinculaciones, ¿no? Bien, para cerrar, ¿cómo podemos evaluar en qué punto se encuentra esta comisión que está estudiando el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, el tan famoso y tan mentado, sobre todo en Brasil, el impeachment? Bueno, esa comisión ya se generó, ya se conformó exitosamente. Esa comisión deberá decidir, deberá evaluar si los delitos que se le atribuyen a Dilma Rousseff ameritan un impeachment. Ahí entra un poco la cuestión constitucional, si eso está contemplado como un delito suficiente para que se abra un proceso de impeachment. También se evalúa si efectivamente Dilma Rousseff está involucrado o no en estos delitos, es decir, ahí hay un tratamiento legislativo y judicial. Después eso pasaría al plenario de la Cámara de Diputados, donde se necesitan 2/3 para ser aprobado. Si se aprobara, pasa al Senado, donde solo se necesita una mayoría simple, es decir, la mitad más uno, y caso eso se concrete,
Dilma Rousseff debería abandonar el cargo y asumiría el vicepresidente Michel Temer. Por mucho menos fue destituido Collor de Mello. Por supuesto, Collor de Mello, recordemos, es el último antecedente de un juicio político en Brasil en el año 1992, que realmente había sido destituido por una cuestión de una irregularidad con la compra de un auto. Fue una tontería al lado de todas estas maniobras de corrupción tan voluminosas, ¿verdad? Por supuesto, por eso yo siempre digo que la cuestión de fondo es una cuestión política y no judicial. Bien. Porque cuando no están dadas las condiciones políticas para que el gobierno continúe, cuando el apoyo parlamentario ya no existe, cuando la oposición está dominando el Congreso, ya se busca una excusa, se inventa un delito o se agarra un delito que existe, se toma un delito que existe y se lo modifica un poco. Es decir, la cuestión es política. Cuando el gobierno pierde el poder, lo pierde, cuando no lo pierde, no lo pierde. Sí, luego se buscará el mecanismo para destituirlo. Bien, ya está circulando por ahí una encuesta que se hizo al pueblo brasilero y hay un 68% que está a favor de un juicio político a Dilma Rousseff. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente, y estás invitado a que podamos reencontrarnos en el curso de los próximos días, porque el tema, la situación que se vive en Brasil lo amerita. Perfecto, Agustín, muchas gracias. Te digo, para mí es un placer siempre colaborar con TV Radio Miami. Me hace un trabajo muy bueno y nada, es un placer. Muchas gracias, Santiago, igualmente para vos. Que tengas un buen día. Listo, buen día. Santiago Pérez desde Río de Janeiro, en Brasil, un argentino triunfando en el país más grande de Sudamérica. Vamos a la pausa y volvemos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.